Bueno, bienvenido. Ya tenéis aquí el último vídeo del tema 2 que trata sobre la Revolución Francesa y lo que viene después. En este caso, lo que vamos a estudiar precisamente es lo que pasa después de Napoleón. ¿Vale? Cuando Napoleón es definitivamente derrotado, ¿qué va a pasar? Que son muchas cosas y muy interesantes. Vamos a llegar desde 1815, año en el que se produce la derrota de Napoleón, hasta 1870. ¿Vale? De ahí para adelante ya lo veremos en los siguientes temas. Así que vamos a ello, como podéis ver, como ya os prometí, este vídeo es un poquito más pro, porque es de los que estoy grabando nuevos y las cosas se ven mucho mejor porque lo hago directamente en la tablet. Vamos a empezar por el principio. En el año 1815 decíamos que Napoleón es derrotado. Y recordad que aunque Napoleón era un gobernante autoritario, ejercía todo el poder él, de hecho es coronado emperador, sí que defendía los principios de la Revolución Francesa, los principios de igualdad de todos los seres humanos, había eliminado el antiguo régimen, la sociedad estamental, etc. Pues bien, cuando Napoleón es derrotado en el año 1815, los países vencedores de Napoleón van a restaurar el absolutismo. Es el periodo que conocemos como la Restauración, ¿vale? Esta restauración se va a llevar a cabo en lo que se conoció como el Congreso de Viena. Lo apunto aquí para que podáis tomar nota. Es bastante importante que toméis nota del Congreso de Viena, ¿vale? 1815, en el que los principales países que habían derrotado a Napoleón se reúnen y van a tomar una serie de decisiones para devolver la monarquía absoluta y el antiguo régimen a todos estos lugares que se habían visto afectados por la revolución. Estos países principales van a ser Reino Unido, Rusia, Prusia. Prusia es lo que después va a ser Alemania, ¿vale? Alemania todavía no es un territorio unido, Alemania no existe todavía. Bueno, lo más grande dentro de Alemania pues era Prusia, el reino de Prusia. Y también vamos a tener a Austria, que va a ser pues el líder un poco de este Congreso de Viena. De hecho, el personaje impulsor del Congreso es el canciller, el primer ministro, el presidente del gobierno, por decirlo de algún modo que entendáis, que era un señor que se llamaba Metternich. ¿Vale? Ahí tenéis el nombre escrito, podéis tomar nota en vuestra libreta. Pues bien, en el Congreso de Viena se reúnen y toman dos decisiones importantes. La primera de ellas es que van a remodelar a su antojo el mapa de Europa y como a ellos un poco les da la gana. ¿Vale? No van a tener en cuenta pues que habían surgido diferentes aspiraciones nacionalistas dentro de Europa que querían formar pues sus propios países, sus propios estados. No lo van a tener en cuenta y eso va a generar muchísimos problemas posteriormente, ya lo veremos. Por otro lado, Rusia, Austria y Prusia van a crear la Santa Alianza. ¿Qué es la Santa Alianza? Pues es como una organización, como firman un tratado, por el cual, en el caso de que hubiese alguna revolución en Europa, pues iban a intervenir para mantener el antiguo régimen y el absolutismo. Imaginad que hay una revolución en España, pues viene la Santa Alianza e interviene, manda un ejército, acaba con los revolucionarios y le devuelve el trono al rey absoluto. ¿Vale? Bien. Esto queda resumido en lo que se llamó los tres principios del Congreso de Viena, ¿vale? Son bastante sencillos. El primero, el legitimismo. ¿Esto qué es? Pues que en cada país tiene que gobernar el rey legítimo, el rey al que le pertenece por derecho. Cualquier otro gobernante que no sea el rey legítimo es ilegal, no puede ser y por tanto va a intervenir la Santa Alianza. El segundo principio del Congreso de Viena es el del equilibrio. Mantener el equilibrio entre los diferentes países, para con ello mantener la paz. En época de Napoleón, pues había ocurrido que un solo país, una sola potencia, había conquistado prácticamente toda Europa, a todos los demás países europeos. Para evitar que esto vuelva a pasar, se establece este principio de equilibrio. Y por último, pues el derecho de intervención, que es esto que hemos dicho antes. Si hay alguna revolución, las grandes potencias tienen derecho a intervenir para acabar con esas revoluciones, aunque se estén produciendo en otros países. Como os podéis imaginar, esto al pueblo
no le hizo ni puñetera gracia. Aquí tenéis pues una carita que lo ejemplifica bastante bien, ya que el pueblo, después de tanta revolución y tanto follón, lo que tenía ganas era de mayor democracia, de mayor libertad. Y por esto de la libertad, durante todo el siglo XIX, los diferentes pueblos europeos van a llevar a cabo un montón de revoluciones. Es lo que se conoce como las revoluciones liberales. Fueron un montón de revoluciones en muchos países y a lo largo de diferentes años, ¿vale? Resumiéndolo, el objetivo principal de estas revoluciones era el fin del absolutismo, acabar con el absolutismo, ¿vale? Eso es el resumen. Si alguien nos pregunta cuál era el fin de las revoluciones liberales, cuál era el último objetivo de estas, acabar con el absolutismo. ¿A través de qué? Pues a través, por ejemplo, de lo que se conoce como soberanía popular o soberanía nacional, ¿vale? ¿Qué es este concepto? Pues que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo es el que tiene que gobernar. ¿Y cómo lo hace? A través del sufragio, del voto. ¿Vale? Sufragio es lo mismo que voto, ya lo vimos en la Revolución Francesa. Entonces, el pueblo va a ejercer el voto, va a elegir a sus representantes y por tanto va a ejercer la soberanía. Las normas del Estado, cómo funciona cada Estado, se va a recoger en unos documentos que son las constituciones. Como veis, son los elementos que ya hemos visto anteriormente en la Revolución Francesa. Lo único que van a hacer estas revoluciones liberales es reciclar y retomar las ideas de la Revolución Francesa. Bien, hubo 3 grandes oleadas de revoluciones en Europa. La primera de ellas fue en el año 1820 y curiosamente empezó en España, ¿vale? Es lo que os he explicado antes, así de forma un poco velada, pero efectivamente en España hay una revolución que consigue que el rey acepte la Constitución de Cádiz. Ya hablaremos de estos temas más adelante en un tema que trata específicamente sobre España, ¿vale? Pero ahora con que sepáis que esa revolución la inició un señor que se llamaba Rafael de Riego, me vale. Esa revolución en España se extiende a otros muchos países. En segundo lugar, la segunda oleada va a tener lugar en Francia, ¿vale? En Francia van a expulsar del trono, a quitarle el poder a un rey absoluto, un monarca pues que ejercía el poder de forma absoluta, que era Carlos X, ¿vale? Carlos X. Cuando le quitan el trono a Carlos X, le van a ofrecer el trono y van a coronar a Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans va a aceptar ser un rey constitucional, ser un rey parlamentario. Recordad la diferencia entre monarquía absoluta, en la que el rey tiene todo el poder, y monarquía parlamentaria, en la que el rey comparte el poder con el pueblo, ¿vale? Esta revolución en Francia pues se extendió también por otros muchos lugares. Por último, tenemos las revoluciones de 1848, que tuvieron lugar en muchísimos sitios. Los dos más importantes, pues Austria, donde las revoluciones tomaron un carácter nacionalista. ¿Por qué? Porque Austria, era un imperio muy grande y dentro de ese imperio pues había muchas nacionalidades. Estaban, por ejemplo, los húngaros. Hungría era parte del imperio austriaco y los húngaros no querían ser parte del imperio austriaco. Por lo tanto, van a iniciar revoluciones de carácter nacionalista. En Francia, sin embargo, pues el gobierno de Luis Felipe de Orleans va a caer. La gente ya no estaba contenta con Luis Felipe después de unos 18 años en el gobierno y se va a tener que ir. Y en Francia pues se va a crear la Segunda República Francesa. La primera había sido durante la Revolución, ahora tenemos la segunda, ¿vale? En estas revoluciones aparece ya el concepto de democracia. ¿Esto qué es? Pues sobre todo es la lucha por el sufragio universal masculino, ¿vale?
Cuando hablamos antes de sufragio, pues acordaros de la Revolución Francesa. Era un sufragio censitario en la mayor parte de la Revolución. Ya en 1848 el sufragio universal es una proclama, es un objetivo de prácticamente todos los revolucionarios, ¿vale? Pues bien, esto en cuanto a las revoluciones. Sin embargo, el siglo XIX, el otro elemento que va a caracterizar el siglo XIX es el nacionalismo. Cuando Napoleón invade diferentes países, en esos países van a surgir pues, rebeliones contra el poder de Napoleón. Esto va a hacer que se exalten los sentimientos nacionalistas en contra de los franceses. Por ejemplo, España fue invadida por Francia. Pues en España hubo un gran sentimiento patriótico de españoles, oye, somos españoles y somos contrarios a los franceses que nos han invadido, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, aunque creo que ya lo hemos comentado en clase alguna vez, el nacionalismo es una teoría que dice que cada nación tiene que tener un estado, ¿vale? Quieren que cada nación tenga su propio estado. Recordad que una nación no tiene por qué ser un país. Lo tenemos muy claro en el caso de España, en la que conviven en un solo país, como es España, conviven diferentes nacionalidades. Por ejemplo, los catalanes. Bien, en el nacionalismo vamos a tener dos tipos. El nacionalismo disgregador y el nacionalismo unificador. El disgregador, para que lo entendáis, es el de Cataluña hoy día. Es una nación que forma parte de otro estado y este tipo de nacionalismo lo que quiere hacer es separarse, ¿vale? Lo vamos a ver pues en Grecia, que formaba parte del Imperio Otomano, del Imperio Turco, y va a querer separarse. Lo va a conseguir en el año 1829, ¿vale? Os lo voy a escribir para que no tengáis ninguna duda. 1829. Por otro lado, Bélgica va a intentar independizarse de Holanda. En el Congreso de Viena unen a Bélgica con Holanda y esto pues no le hacía mucha gracia. Los griegos los belgas y los holandeses no se llevaban muy bien. Si lo conocéis algún belga o holandés ahora, preguntarle que siguen sin llevarse especialmente bien. Un poco como los malagueños y los sevillanos, ¿no? Pues bien, Bélgica va a conseguir independizarse de Holanda a partir de 1830. Van a elaborar una revolución en 1800, las revoluciones de 1830 que mencionábamos antes, ¿vale? Por otro lado tenemos el nacionalismo unificador. Y diréis, ¿esto qué es? Pues bien, es que en esta época había naciones, como por ejemplo Italia o Alemania, que no eran un solo país, eran muchísimos estados. Italia, por ejemplo, estaba dividido en 7 estados y Alemania en más de 30. Eran pequeños reinos que, claro, compartían una cultura, compartían unas tradiciones, compartían un idioma, pero ya está. No, eso no quería decir que fuesen un único país, ¿vale? Entonces van a aparecer corrientes en estos dos países, en Italia y Alemania, a favor de la unificación, de que todos los reinos italianos se unifiquen y que todos los estados alemanes también se unifiquen, ¿vale? En cuanto a Italia, el protagonista va a ser el reino de Piamonte. El reino de Piamonte, pues es uno de los reinos que había en Italia en esta etapa, ¿vale? Está en el norte, donde está Turín. ¿Suena a la Juventus? Seguro que sí, por el amigo Cristiano Ronaldo. Pues ahí Turín era la capital del reino de Piamonte. El rey de Piamonte, que finalmente se va a convertir en rey de Italia, es Víctor Manuel II. Y estuvo ayudado pues, por su mano derecha, que era el conde de Cavour. A través de un proceso muy largo, no voy a entrar en más detalles, Italia va a pasar de estar dividida en 7 estados a unificarse entre los años 1861 y 1870. En cuanto a Alemania, pues el protagonista va a ser el reino de Prusia. Es importante que os aprendáis los reinos protagonistas de las dos unificaciones y los personajes. El nuevo gobernante de Alemania, el Kaiser de Prusia, ¿vale? El rey, digamos, de Prusia es Guillermo I. Y su mano derecha, el canciller Otto von Bismarck. Este personaje es fundamental en la historia europea del siglo XIX, ¿vale? La unificación alemana, pues tiene
un antecedente en una cosa que se llama Zollverein, creo que se pronuncia en alemán o similar. Pues esto es una unión económica de los reinos alemanes. Se van a unir, van a eliminar las fronteras aduaneras. Se va a poder comerciar más fácilmente dentro de los propios reinos alemanes. Esto ocurre en 1834, ¿vale? La unificación va a tener lugar entre los años 1864 y 1871 y el principal instrumento que van a utilizar los prusianos para unificar Alemania va a ser el de la guerra. A través de la guerra van a arrebatar diferentes territorios que consideraban que tenían que ser parte de Alemania a otros estados. Primero a Dinamarca, después van a entrar en guerra con Austria también para hacerse con otra serie de territorios. Y por último, con Francia. Con Francia no solo para quitarles territorios, sino para exaltar el nacionalismo, ¿vale? Para decir, oye, los franceses son muy malos. Y como los franceses son malos, todos los alemanes se van a sentir más alemanes cuando se oponen a los franceses. Entonces, esta guerra con Francia va a concluir con una batalla muy importante, la batalla de Sedan en 1870. Tras ella, Guillermo I y Bismarck van a proclamar el Segundo Imperio Alemán. Si os fijáis en un detalle, como sé que hay unos cuantos frikis de las banderas en clase, aquí tenéis pues la bandera de Italia, faltan los escudos, pero no se me da tan bien el dibujo, y la bandera de Alemania. Y pensaréis, oye, esa no es la bandera de Alemania. Pero sí, en esta época sí, porque las banderas no siempre han sido igual y han ido cambiando a lo largo del tiempo. La bandera de Alemania en esta época es negra, blanca y roja, ¿vale? Pues bien, con eso es todo. Así que estamos listos. Con esto terminamos el tema 4, el tema 2, perdón, y estamos listos para empezar el siguiente, que es el tema de la revolución industrial. Ya os hablaré de él un poquito en clase y os subiré los correspondientes vídeos a YouTube, ¿ok? Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta luego.